Profesor García, volvemos de nuevo sobre los términos comportamiento y conducta, que van a ser los fundamentales para poder entender los modelos explicativos del comportamiento y de la conducta. ¿Nos puede resumir de nuevo el significado de cada uno? Sí, el término comportamiento lo restringimos para referirnos a la reacción que tiene el individuo cuando percibe un cambio significativo en su entorno. La reacción emocional, el pensamiento que le viene a la cabeza o la acción que lleva a cabo. Por ejemplo, cuando uno está sentado, una mosca revolotea alrededor molestando, lo primero que uno siente es molestia o ira, esta mosca que está aquí dando vueltas. Eso es comportamiento emocional. Esa reacción emocional al percibir la mosca alrededor de uno. Lo que uno piensa, ¿de dónde ha salido esta mosca? ¿Qué mosca más pesada? Eso es comportamiento. El pensamiento es comportamiento. En este caso es comportamiento cognitivo. Y si da manotazos para alejar la mosca, si coge un insecticida para rociar el aire y tratar de matar la mosca, esa acción es comportamiento motor. Entonces, cuando solamente nos referimos a lo que siente el individuo, lo que piensa o lo que hace, nos estamos refiriendo al comportamiento de esa persona. No nos estamos refiriendo a la conducta. Nos referimos a la conducta cuando describimos una interacción del individuo con el entorno. Y es que alguien, por ejemplo, nos ve y le cuenta a alguien: estoy viendo ahora mismo a Luis o a María que está sentado y de repente una mosca se ha acercado a él, ha empezado a dar vueltas alrededor de su cabeza. Describe el primer elemento de la conducta, lo que va a funcionar como antecedente. Una mosca empieza a dar vueltas alrededor de su cabeza y él, con signos de evidente molestia, está dándole manotazos para alejarla. Y la mosca vuelve, se aleja y vuelve. Bien, hemos descrito una interacción del individuo con el medio. Encontrándose sentado, aparece un cambio en el entorno. Llega la mosca. Como hablábamos en otra grabación, es el primer átomo de hidrógeno. A continuación, él, con signos de emoción, de molestia, lo que hace es dar manotazos. Tenemos el átomo de oxígeno o la R, la respuesta, la reacción, el comportamiento instrumental. Todavía no tenemos terminada la identificación de la conducta. Nos falta, ¿y qué pasa cuando hace así? Pues la mosca se aleja pero vuelve. Bien, ya tenemos átomo de hidrógeno 1, átomo de oxígeno, átomo de hidrógeno 2. Ya tenemos una molécula de conducta. Identificamos qué cambio en el entorno es el que ha hecho probable, no ha causado, ha hecho probable que la persona dé manotazos. Pues todos sabemos que cuando un soldado está en formación, pues aunque le revolotee una mosca alrededor, no puede hacer así. Por lo tanto, el individuo puede elegir. Así que no hace así porque la mosca le molesta, sino que la mosca le moleste es un elemento predisponente, un factor que predispone a hacer así, o con un matamoscas, o hacer con un spray. Y eso se hace, esa R se hace con la expectativa de una consecuencia, con la expectativa de operar sobre el medio para que el medio cambie, en este caso para que la mosca se vaya. Bien, esto es conducta. Comportamiento es lo que uno siente, lo que uno piensa o lo que uno hace. Pero conducta es la interacción entre el individuo y su entorno. Esta es la diferencia fundamental. Cuando estamos hablando de fenómenos psicológicos o cuando plantee un modelo psicológico explicativo de la conducta, siempre será explicativo de la conducta, no del comportamiento. No, en absoluto. Porque el comportamiento no es un fenómeno psicológico. Eso es algo que tiene que tener muy claro un consultor psicoeducativo.
el comportamiento no es un fenómeno psicológico, es un fenómeno estrictamente físico. Lo que es un fenómeno psicológico es la conducta. Y ahora, en esa conducta hay elementos físicos, que son los comportamientos. En este caso, en este ejemplo, el comportamiento de la mosca, que es revolotear alrededor de una persona. La mosca tiene su comportamiento, revolotea, pero lo que es el comportamiento de la mosca es un elemento que forma parte de la conducta de la persona que luego va a hacer así. Hacer así es el comportamiento de la persona. Y que la mosca se marche, se aleje, es el comportamiento de la mosca. Los comportamientos de la mosca y del individuo son fenómenos físicos. La psicología, el consultor, no aspira a comprender los fenómenos físicos. Los tiene en cuenta, claro, pero no aspira a comprenderlos. Aspira a comprender la interacción, a comprender la conducta. Y lo que aspira es, en su caso, a modificar la conducta, a modificar la interacción. Dice, bueno, lo que queremos es cambiar el comportamiento de la persona, ya, pero cambiar el comportamiento en el episodio de interacción con la mosca. Luego, lo que queremos es cambiar la interacción entre mosca que llega, algo que hace la persona y algo que luego vuelve a hacer la mosca. De manera que lo que buscamos es un modelo explicativo de la conducta, no del comportamiento, en psicología. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de un modelo organicista, estaríamos hablando de un modelo para explicar el comportamiento. Evidentemente. En un principio, confundiéndose de alguna manera en los primeros años de la psicología, el concepto de conducta y de comportamiento, los primeros psicólogos realmente hacían estudios psicofisiológicos. Entonces se centraban en el hombre para estudiar sus pensamientos, sus acciones fisiológicas, y entonces, ya digo que confundiendo comportamiento con conducta, se utilizaba lo que se llama un modelo organicista, biologicista, representado en la página 29 del manual, cuyo fundamento es considerar la conducta o el comportamiento como función del estado de los órganos y de los tejidos. Entonces, evidentemente, un modelo organicista permite comprender el comportamiento. El comportamiento se comprende y se explica por el estado de funcionamiento de los diversos órganos. El sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema endocrino. Se entiende que un trastorno funcional, un trastorno orgánico, pues haga más difícil o haga imposible aprendizaje. Si un escolar está agotado físicamente, pues no puede aprender ejercicios físicos. Si tiene un sueño tremendo y se duerme, pues no puede atender a una explicación. Bien, entonces, si no ve, por ejemplo, si no puede ver, no ve bien, por ejemplo, no puede aprender a discriminar formas, como son las letras. Los niños con problemas visuales no detectados no aprenden a leer porque no discriminan bien las letras. Entonces, pero entendemos que el niño no puede tener el comportamiento de leer si sus órganos o sus tejidos no están bien. En este caso, cuando se confundía y se confunde conducta con comportamiento, se considera que una conducta inadecuada es el resultado de un mal funcionamiento biológico. Y así, cuando un niño da malas contestaciones a sus padres o a sus profesores, si se aplica este modelo, se consideraría que las malas contestaciones se deben a un mal funcionamiento de alguna estructura biológica. De hecho, y muy lamentablemente, se está utilizando este modelo cada vez más en los últimos años en niños que tienen comportamientos antisociales, comportamientos de agresión, de desobediencia, de desafío, comportamientos que suponen desafío y desobediencia, y se les da un antipsicótico. Claro, ¿qué sentido tiene darles un antipsicótico como es risperidona, el componente del risperdal, a un niño que da malas contestaciones? Eso es suponer que las malas contestaciones las da el niño no eligiendo dar esas en vez de otras,
sino porque tiene mal algo en la cabeza y entonces contesta de esa manera. Como tiene algo mal en la cabeza, le vamos a dar una sustancia química. Bueno, también le podríamos cortar la lengua. Claro, hombre, eso es muy, muy fuerte. Bueno, dar un antipsicótico es lo mismo que cortar la lengua, pero temporalmente. Es imposibilitar al cerebro a elegir, no se le deja elegir. Entonces, el niño puede insultar o gritar con un timbre de voz, claro, con el que determinan el estado de sus órganos fonoarticulatorios. Pero si el niño elige insultar o gritar, eso es un comportamiento elegido y elegir ese comportamiento no viene determinado por el estado de órganos y tejidos. Entonces, la neuropsicología que va ahora en desarrollo está representando claramente este modelo. En origen y en buena ley, la neuropsicología no aspira a comprender la conducta. La neuropsicología aspira a explicar los comportamientos anómalos como resultado de daños cerebrales, posteriores a traumatismos, a accidentes vasculares. Entonces, suponiendo que se ha dañado un órgano, pues podrá haber un comportamiento defectuoso. Ese es el objeto de estudio de la neuropsicología, que es una parte de la psicología. La neuropsicología estudia el comportamiento, pero la neuropsicología no estudia la conducta, porque el estado de los órganos no lleva al sujeto a decidir lo que hace, o lo que piensa, o lo que siente. Es posible, de todas maneras, profesor García, que la confusión venga de sobreestimar el peso que tiene la biología, el organismo, en las secuencias de conducta. Efectivamente, no cabe ninguna duda. Nos sentimos muy orgullosos los seres humanos de nuestra capacidad para elegir, nos llamamos libres, nos sentimos orgullosísimos. Los seres humanos somos libres. Bien, si somos libres, ¿por qué luego intentamos explicar que lo que hacemos lo hacemos por el estado de un órgano o un tejido? Si lo que hacemos eso pudiendo hacer otra cosa, y el hacer eso, la explicación está en un órgano o en el funcionamiento de un órgano o un tejido, ¿dónde está nuestra libertad? Hay personas que dicen, es que hay veces que no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. La respuesta es muy sencilla, se puede no hacer nada. Uno puede parar su sistema muscular. No contesta, no responde a una provocación, no se mueve, no levanta la mano, no hace o no dice nada. O bien hace algo, o dice algo. Luego, el ser humano siempre puede elegir en qué respuesta dar ante un cambio del entorno. Puede elegir no dar respuesta, inhibirse, o puede elegir dar una. Cuando luego puede elegir dar una, posiblemente puede dar más de una. Puede dar dos, puede dar tres, depende de las habilidades que tenga. Evidentemente la educación es el proceso por el cual queremos dotar de un gran número de habilidades a los niños, adolescentes, para que puedan elegir. Porque si uno solo sabe una cosa, no puede elegir. Está en desarrollo en los últimos años incorporar la enseñanza de idiomas en la enseñanza primaria. ¿Para qué? Para que el niño pueda elegir leer en inglés, elegir francés, elegir castellano, elegir otra lengua. Puede elegir si es bilingüe o si conoce idiomas. Si no, no puede elegir. Quien conoce 3 idiomas puede ir a un restaurante y elegir en qué carta lee. Pero si no, no puedes elegir. Es un ejemplo quizás exagerado, ¿no? Pero yo creo que útil para que los adultos lo comprendan. Yo sé un poquito de francés, un poquito de italiano, un poquito de inglés. Si voy a Alemania, busco como no sé nada de alemán, no puedo leer la carta en alemán. Como en Alemania no ponen la carta todavía en castellano, pues entonces yo puedo elegir si busco el menú en francés, en italiano o en inglés. Si yo no sé ninguno de esos idiomas o la carta no me los pone, yo no puedo elegir. Pero yo siempre puedo elegir. Entonces, confundir el peso de la biología en la explicación de la conducta es lo que lleva confundiendo a psicólogos y parapsicólogos, psicólogos aficionados muchos años. La biología determina claramente el comportamiento.
lo determina. Y por lo tanto por eso estudiamos psicofisiología. Pero la psicofisiología estudia la influencia del estado de órganos y tejidos en el comportamiento. No hacía falta crear la neuropsicología, porque ya la psicofisiología lleva años explicando esto. Lo lleva explicando. La influencia del estado de órganos y tejidos en la ejecución comportamental. Bien a nivel cognitivo, bien a nivel emocional, bien a nivel instrumental. Pero eso, una y otra vez, es un modelo organicista, biologicista, que permite explicar el comportamiento y que tiene enormes aplicaciones en educación. Tiene tremendas aplicaciones, como son pues, los métodos de prevención. La prevención nos lleva a cuidar la salud prenatal y los cuidados en el momento del parto. Hemos decidido que el embarazo es un periodo crítico donde se podrían producir daños en el feto en crecimiento y se dan consejos a las madres para que se cuiden su salud en la medida en que algunos aspectos de su comportamiento podrían afectar a malformaciones en el niño que luego pudieran limitar su comportamiento. En el momento del parto se cuida mucho las condiciones para asegurar que ese momento que es traumático, es salir de un lugar seguro a otro lugar que también es seguro, pero claro, en el tránsito hay riesgos, se cuida que se haga en las mejores condiciones posibles. Y después, el primer año de vida de un niño es muy importante porque tienen que ir creciendo órganos y tejidos y también se toman medidas de prevención. Pero todo esto no es para cambiar la conducta futura del niño, es para permitir que puedan tener comportamientos adecuados que luego podrán ejecutar en interacciones con el medio. Por lo tanto, el modelo biologicista es muy importante en educación. Con el modelo biologicista se desarrolla la farmacología y la cirugía. El niño no pronuncia bien porque tiene paladar hendido, pues la cirugía permite resolver esa malformación de la cavidad oral y con ello se puede modificar el comportamiento. Pero el niño con paladar hendido puede decidir dar malas contestaciones o pedir por favor. Pronunciará mal tanto una cosa como la otra. El tratamiento de estimulación precoz ha sido un avance tremendo cuando hemos sabido que niños que ya nacen con un síndrome neurológico como es el síndrome de Down y que esa característica le va a llevar a unas limitaciones comportamentales, nosotros ya diseñamos programas de estimulación sabiendo que la estimulación, de acuerdo con los trabajos de Rosenmaig, la estimulación provoca un crecimiento del tejido neuronal, del tejido nervioso, y favorece la modificación de esa estructura nerviosa. Por lo tanto, el modelo organicista es muy útil en psicología, pero es muy útil exclusivamente para explicar los comportamientos. Pero el modelo organicista es absoluta y radicalmente inútil para explicar las conductas.